Muy buenos días, iglesia, familia, vecinos, amigos, quizás que nos estén viendo por este medio. Hoy es un día especial, feliz Domingo de Gloria, feliz de Pascua, como hoy se festeja. Una actividad distinta, una forma de festejar la Pascua de una manera distinta, no desde casa. Pero que también esto nos haga reflexionar en cuanto a lo que pasaron en la Pascua que tuvo que ver con el salir del pueblo de Israel y cómo Dios fue obrando, ¿no?, para que esto acontezca. Que nos haga reflexionar un poquito también esto de estar en familia pensando en aquel Salvador maravilloso que dio su vida para que nosotros tengamos libertad. Así como el pueblo hebreo tuvo libertad, nosotros también tenemos libertad por medio del Señor Jesús. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de 1 Corintios. Y saben, viene muy bien este tema que vamos a ver hoy, el capítulo 11. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del Señor Jesús, nos habla acerca de cómo uno tiene que esperar al Señor Jesús. Y hay varias cosas que vamos a ver en este capítulo. Miren, hay dos temas fundamentales en este capítulo que vamos a ir viendo. Uno lo vamos a dejar quizás con algunas cositas para más adelante, pero vamos a plantear el tema de capítulo 11, versículo 23 y algunas cositas más que tienen que ver con esto. Pero bueno, antes de comenzar me gustaría que podamos orar juntos, que podamos disfrutar este tiempo, que podamos darle gracias a Dios por este domingo tan especial que muchos ahora están recordando, están disfrutando dentro de casa, y que verdaderamente se pueda recordar acorde a lo que es una fiesta. El Señor Jesús resucitó. Él nos dio esa posibilidad de vivir de una manera distinta, de vivir una esperanza que antes no teníamos y que mucha gente por ahí no puede compartir. Pero qué lindo puede ser este domingo si podemos compartir esto con alguien que esté cerca nuestro, un allegado que todavía no conoce al Señor. Hoy es una oportunidad para las familias que no tienen algún ser querido con Cristo en el corazón, de poder compartir, de poder hablar. Así que vamos a orar y después seguimos con el estudio que estamos haciendo. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de juntarnos, y queremos pedirte que bendigas a cada uno de los hermanos, a cada una de las familias que está escuchando, a cada una de las personas, que puedan disfrutar de este tiempo y conocer a Jesucristo, pero también vivir de acuerdo como Él quiere. Señor, gracias te damos porque hoy podemos recordar que Él resucitó. Y gracias a eso tenemos esperanza y fe. Si no, nuestra fe sería muerta, no tendría vida. Así que te damos gracias porque Él resucitó y confiamos en eso. Alabamos tu nombre, te agradecemos, y que al compartir la palabra de Dios podamos pensar en todas las cosas que tenemos gracias a la obra de Jesucristo, gracias a que Él murió y resucitó para darnos vida. Gracias en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a ir al capítulo 10. ¿Se acuerdan? Andrés estuvo el domingo pasado hablando acerca de la idolatría, estuvo hablando acerca de cosas que se hacían indebidas en la iglesia, en Corinto, ¿no es cierto? Y que Pablo tiene que escribir. Imagínense Pablo cuando recibe las noticias. Dice, no, la iglesia es un desastre. En la parte de idolatría, por todos lados, problemas de matrimonio, pecados ocultos, y empiezan a detallar un montón de cosas que la iglesia estaba pasando. Pablo, que había fundado esa iglesia 3 años antes, ve todo eso y dice, ¿y ahora qué? Bueno, hay que escribir una carta. Y escribe la carta, ¿no es cierto?, marcándole los pecados o las cosas que estaban haciendo mal. Y Pablo le tiene que decir con amor, pero también con dureza, aquellas cosas que estaban haciendo mal. Pero también Pablo sabía decir las cosas y resaltaba las cosas buenas. Entonces él tenía una forma de decir algo muy duro, pero también resaltar las cosas buenas. Fíjate que en todas las cartas él dice, oro por ustedes, resalto las virtudes, todo esto, pero, y marca ahí las cosas que están mal. Vamos al capítulo 10, que fue lo que estuvo hablando Andrés el domingo pasado. Y vamos a ir al versículo 31.
Y de ahí vamos a ir viendo a continuación el capítulo 11. Pero fíjate que en el 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. No ser de tropiezo. Pablo dice eso. Versículo 33. Como también yo en todas estas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es el primer versículo del capítulo 11. Y va en relación a todo esto, ¿no?, que estaba mencionando. La idolatría era mucha y Pablo le dice: miren, hagan todo para glorificar a Dios. Todo lo que vos hagas y todo lo que yo haga tiene que ser para glorificar a Dios. Hasta en la comida, ¿sí? Está hablando de comida acá. O sea que en los detalles más chicos que uno puede ver, tiene que ser para glorificar a Dios y no para ser de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Hoy tenemos la costumbre, o mala costumbre, ¿no es cierto?, de que discutimos y nos peleamos. Y cuando uno se pelea, en vez de reconciliarse, dice: ahí quedó la cuestión. Hay hermanos que no quieren solucionar los problemas y se quedan ahí y dicen: no, ya está, solucioné mi tema. Y a veces tenemos que ir de nuevo a hablar con ellos y tratar de reconciliarnos. ¿Pero por qué? Porque todo tiene que ser para glorificar a Dios. Ahora, ¿quién va a dar el primer paso? Yo siempre tengo que dar el primer paso. Y a veces nos pasa eso, que tenemos que dar ese paso, pero no importa. A veces tenemos que hacer eso. ¿Y cuántas veces? Y hay veces un montón de veces. Pero lo importante es que todo es para ganar a una persona. Y es lo que Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y fíjate que del versículo 2 al 3, 2 versículos, dice esto: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. O sea, Pablo le está diciendo a los hermanos: miren, la verdad, los felicito, los alabo por todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque se acuerdan de lo que yo les dije y lo hacen. En esas cosas no hay queja. Los felicito porque están haciendo lo que yo les dije. Y dice el versículo 3: pero quiero que sepas. Y acá marca el pero siempre algo diferente. ¿Qué quiero que sepas? Y ahí dice que Cristo es cabeza del varón. Hay un orden: Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Este es el rol. Ahora, yo quisiera que hagamos un parate en los siguientes versículos. De versículo 4 hasta el 16 habla acerca de el atavío de la mujer, de la forma de vestirse, de el velo, de las características que la mujer tiene en el servicio, en la iglesia. Yo quisiera que este tema, no es que no lo vamos a ver, pero quisiera hacer un paréntesis en este tema y dejarlo para lo último. Cuando estemos terminando el libro, el capítulo 16, el capítulo 17 vendría a ser puntual. ¿Por qué? Porque lo que queremos es pararnos y poder estudiar un poquito más acerca de este pasaje. Porque este pasaje nos va a dar algunas pautas en cuanto a las responsabilidades que tiene la mujer en la iglesia, las posibilidades de trabajo, las cosas que puede hacer, la forma de vestirse y tantas otras cosas que es de discusión en muchas iglesias. Hasta la nuestra ha sido de discusión. Y fíjense que no estoy hablando de pelea, gracias a Dios no nos hemos peleado, pero saben, por este pasaje hay muchas iglesias que se han peleado y se han dividido. Entonces, cuando uno ve este pasaje, tiene que tener mucho cuidado de estudiarlo y tener ese amor, como decía Pablo, no para dividir, no para hacer una separación entre judío, gentil o la iglesia, sino para que cuando entendamos el concepto de lo que Dios nos quiere decir,
Dios sea glorificado, la iglesia sea fortalecida, las familias sean bendecidas. ¿Por qué? Porque pudimos entender el pasaje y aplicarlo de tal manera que todo sea para glorificar a Dios. Por eso quisiera que hagamos un paréntesis entre el versículo 4 y el versículo 16 y dejarte un desafío. Esto va a ser dentro de un mes. Dentro de un mes vamos a estudiar este pasaje del 4 al 16. Y te dejo el desafío de que lo leas en distintas versiones. En NBI, en NTV, en Las Américas, Dios habla hoy, lenguaje actual. Otras versiones para poder entender este pasaje. Me encantaría tener esa nave del tiempo como tenía este muchacho que tenía el L'Oreal. ¿Cómo se llamaba? Martin. Ahí está. De poder ir tiempo atrás. Año 56, cuando se escribió esta carta, y poner Éfeso 56 y poder estar con Pablo y decirle: Pablo, ¿qué quisiste decir con esto? Porque no fuiste claro en un montón de cosas. Y algunos te dicen: no, ¿cómo que no fue claro? Es clarísimo. No es clarísimo, porque la realidad es que esto provocó muchas divisiones. Por lo tanto, no es clarísimo. Por causa de los ángeles. ¿Qué quisiste decir con eso? Después, cuando lo lean ustedes, van a ver eso. Yo te dejo este desafío para que puedas tratar de ver esto. Y a la vez que estás estudiando este pasaje, tenés un mes, ver estos versículos, compararlo con Proverbios 31. Lo que Salomón hablaba acerca de la mujer y el rol que tenía en esa época. Hoy está muy de moda el tema del feminismo. Y la Biblia no tiene nada que ver esto con el feminismo. No, esto es un patriarcado, claro. ¿Cómo va a tener que ver con el feminismo? No, ni de patriarcado ni de feminismo. Es Dios hablando al hombre y a la mujer. Creación de Dios con un propósito. Dios creó con un propósito. Por eso es que dice: Dios, en primer lugar, es cabeza, ¿no es cierto?, en relación a Cristo, Cristo en relación con el hombre y el hombre en relación con la mujer. Ese es un orden creacional. ¿Se acuerdan? Dice: hagamos al hombre. Dios dice eso. Después vemos que Jesús creó todo, porque la Biblia también dice: todo fue creado por Él y para Él. Varias veces lo hemos dicho. O sea que el creador fue Jesucristo. ¿Y a quién creó? Y cuando el Padre habló con el Hijo y dijo: hagamos, ¿no es cierto?, en relación a varios, el Espíritu Santo seguro que estaba orando también ahí, hagamos al hombre. ¿Qué hicieron? Un hombre, varón. Pero dijo también: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué hizo? Creó la mujer de la costilla del varón. Ahora, eso no quiere decir que el orden pone a la mujer allá abajo. No. Bueno, te lo dejo para que estudies y veamos dentro de un mes este tema. Anímate a estudiar este pasaje. Pero quisiera pararme en el segundo tema del capítulo 11, que tiene que ver con la Cena del Señor. Hace unos cuantos domingos que no estamos participando de la Cena del Señor. Y para muchos de nosotros se extraña. Se extraña poder recordar por medio de los símbolos. El pan, recordar por medio de los símbolos. La copa, ¿no es cierto?, ¿qué simbolizaba? O simboliza, perdón. Y cuando uno ve eso, se da cuenta que Pablo también tiene que hablar acerca de esto. Y así como dice en el versículo 2: os alabo, hermanos, porque en esto, dice, os acordáis de mí. Fíjate que en el versículo 17 habla acerca de la Cena del Señor y comienza de esta manera: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Viste? Primero dice: los alabo por esto, pero ahora que les voy a hablar de esto, no os alabo. Dice: porque os congregáis para lo mejor. Dice: no, porque no os congregáis, para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es, ¿no es cierto?, cuando se juntaban a comer, ellos decían que era para las
juntarse para recordar la cena del Señor. Pero fíjate lo que dice acá. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno, dice, se adelanta a tomar su propia cena. Y unos tienen hambre y otros se embriagan. Versículo 22. ¿Por qué no tenéis casa, dice, en que podáis comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Eso es lo que él dice. En esto no los puedo alabar. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo incorrecto. A ver, estaban queriendo recordar la cena del Señor y de una manera incorrecta. Porque uno ve la cena del Señor cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos y estaban compartiendo una mesa, compartiendo los alimentos que tenían en ese momento. Pero la gente también se juntaba, dice, bueno, vamos a hacer lo mismo que hizo el Señor. Pero lo hacían indebidamente. Traían todos comida y los que llegaban primero comían, y comían más y no dejaban para los que llegaban después. O hacían diferencia, algunos que tenían un nivel económico mejor traían buena comida y el que era pobre traía lo que le alcanzaba. Y armaban esa diferencia de estatus o de posición, sin importarle el hermano. ¿Dónde? En la misma iglesia. Ahora, Pablo dice, esto no es la cena del Señor. Ustedes se están juntando, como nos juntamos a veces los muchachos a comer o nos juntábamos un tiempo a comer un asado o algo. Eso no es la cena del Señor. Nos juntamos a comer, a disfrutar, a compartir. Pero antes se hacía mal también, porque los que tenían más comían más, los que tenían menos comían menos, separados y hacían... Y eso no es la cena del Señor. En esto no los puedo alabar, dice Pablo. Porque están haciendo cualquier cosa menos recordar lo que es la cena del Señor. Están juntándose ustedes y disfrutando ustedes, se están embriagando, emborrachando. Y no tiene que ser así. No es correcto eso. La cena del Señor no es para eso. Por lo tanto, Pablo le empieza a marcar y a recordar qué es la cena del Señor. Y eso es lo que muchas veces hemos leído en las cenas, este pasaje, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que al Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo le está diciendo a los hermanos, miren, los reto porque están haciendo cualquier cosa. Esto no es la cena del Señor. Lo que es la cena del Señor es esto. Y empieza a explicarlo. Ahora, Él no les dice, la cena del Señor es, júntense, pongan la mesa en el medio, hagan un círculo, canten un himno, siéntense, vuelven a... No. Él está diciendo, cuando se reúnan para hacer memoria, tienen que hacerlo ¿de qué? De esta manera. ¿Cómo? Versículo 23. Miren, yo recibí del Señor esto y esto es lo que le voy a enseñar. Que hay que tomar el pan, hay que dar gracias, hay que partirlo y hay que compartir con todos. Hoy en la cena muchos cortan el pancito pedacito por pedacito porque es más fácil, es más higiénico. Acuérdense que en la época del Señor Jesús quizás eran 12 y el pan era grande y podían cada uno cortar un pedazo. Pero cuando hay iglesias que son grandes, 100, 200, 500 personas, y todos estén manoseando el pan, y es antihigiénico. Y uno hoy trata de acomodar la situación para que sea un poquito más higiénico. Si ustedes ven en Estados Unidos hay un blister que venden y que ya tiene un pedacito de pan y una copa. Y está cerrado al vacío, entonces a cada uno le da cuando entran y dicen, bueno, ahora vamos a participar, y sacan el blister, sacan y comen el pan. Ahora, es una manera, pero el objetivo principal es hacer memoria del Señor. La copa es el símbolo de la sangre, el pan es el símbolo del cuerpo.
de lo que sufrió el cuerpo de Jesucristo. Así que todo lo que sufrió lo hizo por amor por vos y por mí. Y eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, en la primera parte que estuvimos viendo del 17 hasta este 22 nos muestra cómo se recuerda incorrectamente. En el versículo 23 hasta el 26 nos marca cómo lo correcto y lo principal se tiene que recordar, que es la obra del Señor Jesús, que es su sangre y su cuerpo, que es que Él va a venir pronto nuevamente, otra vez a buscarnos. Y eso es una alegría, una felicidad que tenemos que tener, esperar que Él venga. En el mientras tanto tenemos pruebas, dificultades, principio de dolores, como también dice la palabra de Dios, y un montón de cosas que vamos a pasar por causa del Evangelio, por causa de esperar a este Mesías. Pero del 27 en adelante, fíjate que también vuelve a recalcar cosas que se hacen mal con relación a la cena del Señor. Fíjate que dice esto, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hasta ahí nomás en este capítulo. El capítulo 11 habla puntualmente de dos temas, como habíamos mencionado. Uno que tiene que ver con el rol de la mujer y otro que tiene que ver con la cena del Señor. Y en estos últimos versículos nos habla acerca de cómo tenemos que participar de la cena del Señor. Mirá, hay algunos que participan indignamente. ¿Esto qué quiere decir? Que participan del cuerpo y de la sangre, comen de los símbolos, porque son símbolos, ¿eh? No pienses que es algo santo, maravilloso. El vino es vino y el pan es un pan común. Por lo tanto, es algo simbólico. Lo importante es hacer memoria del Señor Jesús. Porque si vos no tenés un pan, por ahí tenés una galletita y comés la galletita y haces eso. Nos ha pasado en un campamento que nos olvidamos de comprar el vino y no teníamos vino y tuvimos que usar un jugo de manzana. Pero era el símbolo, hacer memoria. Lo importante es eso, recordar la obra maravillosa del Señor Jesús. Y algunos hacen esto indebidamente. ¿Qué quiere decir? Y que vos vivís en pecado, andás incorrectamente y después venís a la reunión, a la cena, participás como si nada, sabiendo que haces cosas mal, indebidas y que no pediste perdón y que estás viviendo incorrectamente, pero es como que no te interesa. Tenés una doble cara porque vivís en tu casa de una manera, con tu familia, pero vas a la iglesia y eso es el súper santo. Y eso no tiene que ser. Vos tenés que ser igual en casa como en la iglesia. De la misma manera. Entonces uno tiene que ver esa cuestión de vida, esa forma de vivir incorrectamente. Pablo le está diciendo, miren, esto es para problemas. Porque te lo estás haciendo indignamente, estás comiendo indignamente. Por lo tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo. Mira, antes de participar de los símbolos, Dios no te dice, bueno, si estás viviendo en pecado, no participes. No, te dice, examinate. ¿Cómo estás en relación con Dios? Y quizás vos antes de participar, es lo que siempre le decimos a los hermanos, mira, si estás en pecado, si estás viviendo mal, este es el mejor momento para arrepentirte, pedirle perdón al Señor y empezar a cambiar, empezar a hacer lo correcto. Y a los pies de Cristo es lo mejor que puedes hacer eso. No hay otro lugar. Los cristianos que estaban en esa época iban a la parte de idolatría. Pero nosotros que somos hoy
cristianos que entendemos esto, no hagamos lo mismo. Hoy ya tenemos el diario del lunes, como se dice, ¿no? Ya hemos visto que se han equivocado. No cometamos los mismos errores. Pablo te está diciendo eso, a vos y a mí. Dios nos está diciendo eso. No vivamos como los demás. Vivamos de una manera distinta, agradando a Dios y haciendo lo correcto, andar correctamente. Si hay que pedir perdón, pedirle perdón a Dios por tus pecados y Él te los va a perdonar. Dice, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mira, la enfermedad puede ser por causa de esto. ¿Por qué? Por tu pecado. ¿Todas las enfermedades son por causa del pecado? No. Pero hay algunas que sí. Porque la Biblia lo dice. Mira, tu andar incorrecto hace que puedas vivir en enfermedad. Y cuando vos te liberás de ese andar incorrecto, porque tenés una relación con el Señor, y Dios te puede liberar de toda esa opresión que vos tenés, de todo ese mal momento, dolores, achaques, esto, lo otro. Pero cuando uno está con Cristo, cambia. Dice, ¿qué pasó? Dios obró, Dios me cambió, me transformó. Y Él hace todo. Te perdona los pecados, te limpia, te hace una nueva persona y hasta te puede también sanar. Él lo puede hacer. Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, este pasaje te dice, muchas veces los pecados provocan enfermedades. Y algunos duermen, dice. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que son perezosos y se van a dormir? No. Está hablando de otra cosa. Dormir acá significa muerte. Y algunos están muertos. ¿Por qué? Y porque Dios es bueno, pero no tonto. Y llega un punto donde muchos se quieren aprovechar de este Dios maravilloso. Y Dios es paciente, pero en algún momento se acaba su paciencia. Y Él tiene que ser justo. Y la justicia de Dios nos llega a todos, a creyentes y no creyentes. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Dios está juzgando cómo estamos viviendo cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viviendo vos? ¿Cómo está tu familia? Porque muchas veces puedes decir, sí, yo estoy orando por vos y mandás mensajitos, oro por ustedes, oro por aquello, pero la realidad es que tu familia está hecho un desastre, porque ni siquiera estás orando plenamente por tu familia. Es apariencia. Pablo le está diciendo a los hermanos, miren, no vivan de esta manera. No participen de los símbolos incorrectamente. No recuerden al Señor viviendo incorrectamente, recuérdenlo viviendo correctamente. Ahora, ¿qué vas a hacer? Si no, yo no voy a la iglesia hace rato, ni vos ni yo hace rato que no vamos a la iglesia, al edificio, pero somos la iglesia. Y no nos congregamos en tener comunión de esta manera, de estar físicamente unidos. Pero qué mejor que estar orando unos por otros, que estar clamando a Dios, que estar viviendo de esa manera, agradecidos por todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Ahora fíjate que el 32 dice, mas siendo juzgados somos, dice, castigados por el Señor, para que no seamos condenados en el mundo. Mira, muchas veces tu pecado va a ser castigado por Dios. O sea, no piensen que cuando uno le pide perdón a Dios, Dios ya perdona y ya está. El pecado tiene una consecuencia. Es así, tiene consecuencias. Quizás las tenés que pagar en este tiempo, en la actualidad, pero quizás Dios sea bueno y te dice, bueno, la vas a pagar más adelante. ¿Cómo? Y bueno, quizás te quite algún beneficio, corona al lugar, no sé. Dios es Él el que toma las decisiones. Pero lo que te dice acá es que quizás ahora te hace pasar todo esto para después no juzgarte con todos los demás, porque vos sos de Él, vos estás apartado para Él. Y eso es importante que lo entiendas. Dice el versículo 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Pablo sabía que iba a ir nuevamente. Tenía esa convicción, esa seguridad. Pero les dice, miren, solucionen todo esto. Aquellos que quieren comer mucho y hacer memoria al Señor de esa manera, coman primero en su casa y vayan y ordenen y después estén juntos y puedan compartir y disfrutar de todas estas cosas que Él nos dejó. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuando hacemos esta división de temas. Este capítulo nos habla acerca de dos cosas y una de las cosas más importantes es esta. Hoy estamos en un tiempo donde estamos recordando que el Señor Jesús resucitó. Y como Él resucitó, dice el versículo
26. Vamos atrás, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy estamos anunciando que Él resucitó, que Él murió. Algunos dicen un jueves, otros dicen el miércoles a la tarde, después de las 6 de la tarde, para calcular los días, 3 días. No entremos en esa discusión. Entra en lo principal de todo esto, que es que Él murió en la cruz, murió crucificado, pero que también Él resucitó al tercer día. Un domingo glorioso. ¿Por qué? Porque uno puede saber que lo fueron a buscar y la tumba estaba vacía, estaba abierta, la piedra fue removida, el Señor no estaba. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Se encuentran las mujeres con el que cuidaba el hortelano, el que estaba ahí atento a todo eso. ¿Dónde lo llevaste? ¿Qué cambio hiciste? ¿Por qué no está el cuerpo? Él había resucitado. Qué lindo es pensar esto. Él resucitó. Fue verdad lo que decía, que al tercer día iba a resucitar, que iba a haber algo distinto. Para los judíos era algo increíble, imposible de creer. Tenían ese temor, decían no, y empezaron a maquinar cosas después de todo esto. Pero nosotros, vos, yo, sabemos la realidad. Él resucitó. Y era necesario esto. Y Él se fue al cielo a preparar un lugar para vos y para mí. Y Él fue a interceder por vos y por mí delante del Padre. Y Él fue e hizo algo maravilloso. Nos dio la posibilidad de estar en el lugar correcto, con Él. Él está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Él se fue y dejó un consolador. Pero qué bueno es que en este domingo de gloria, ¿por qué? Porque Él resucitó, porque Él está a la diestra del Padre, podamos disfrutar de esta manera. Me encantaría que podamos compartir los símbolos. Me encantaría que al terminar esta reunión vos también puedas de esa manera agarrar el pan y compartirlo con quien estés. Si estás con la familia, agarrar ese pancito y compartirlo. Partirlo y decir, bueno, esto es hacer memoria al Señor Jesús. Recordar que Él sufrió en su cuerpo por vos y por mí. Que puedas agarrar una copa, no tenés vino, agarrás jugo. No tenés jugo, hasta agarrás agua. No somos del vaso de agua, pero la idea es que hagas memoria al Señor Jesús. ¿De qué manera? Pensando en que su sangre fue derramada. Y lo puedas compartir. Mira, hace tiempo no participamos de la cena. Estaría excelente que vos puedas en este domingo hacer memoria al Señor Jesús. Ya estamos terminando esta reunión, pero me gustaría que termines haciendo memoria al Señor Jesús. Vos en tu casa, con tu familia, recordando qué importante que es Él en tu casa. Qué importante que es Él para los tuyos. Quizás no tengan la alegría y la felicidad de poder compartir esto con todos tus seres queridos, porque quizás hay muchos que no son creyentes. Pero igual, en esta intimidad vos y yo, agarrar, comer el pan, participar de la copa, porque ellos van a estar mirando y van a decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo papá? ¿Qué está haciendo mi hermano? ¿Qué está haciendo? Y le vas a decir, estoy recordando hoy lo que el Señor Jesús hizo en su cuerpo y en su sangre. Anímate, que podamos compartir juntos hoy, domingo de gloria, esa gloria maravillosa de Jesucristo, compartiendo los símbolos. Hace rato no participas de la cena, bueno, algo sencillo. Mira que no hay que hacer todo las formas que tenemos nosotros de sentarnos, de compartir un himno, coro, y después, no, agarrar el pan tal cual, así, y comerlo. Agarrar después la copa, da gracias a Dios, sencillamente. Y de esa manera decir gracias a Dios por todo lo que hiciste. Que el Señor te bendiga. Que nos bendiga como familia, que nos bendiga como iglesia. Que podamos pasar este tiempo complicado de cuarentena, pero que salgamos también con muchas fuerzas, con muchas ganas. Que podamos confiar plenamente en nuestro Dios y Dios nos utilice. Que la gloria sea para Él. Que como dice en el capítulo 10, versículo 31 en adelante, que todo lo que hagas, todo lo que vos y yo hagamos sea para la gloria de Dios. Que podamos imitar a Pablo en todo esto.
que si tenemos que decirle a los hermanos que están haciendo algo indebido, incorrecto, que está mal, con todo amor y cariño, decírselo, para que cambie. Pablo lo hacía, vos y yo tenemos que hacerlo. No importa el lugar que estés, porque por ahí vos sos maestro escuela dominical o lo que sea, en un momento. La realidad es que en el lugar que estés como cristiano tenés que utilizar todas las herramientas para ganar a otro hermano, para que cambie de rumbo en su mal andar y ande correctamente, porque Dios quiere eso. Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero también bendecir a toda la iglesia. Que el Señor nos bendiga, que podamos disfrutar de este domingo de una manera distinta, dándole gracias a Dios, compartiendo los símbolos ahora en un ratito, vos, yo, la familia, y de esa manera terminar diciéndole: Señor, estamos agradecidos por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, como dice el coro, y todo lo que harás. A Él sea la gloria. Que el Señor te bendiga, nos bendiga, y nos vamos a ver, si Dios lo permite, el jueves. Tengan en cuenta los cumpleaños. Cuando volvamos de toda esta cuarentena, le vamos a cantar a todos los hermanos que cumplieron años dentro de la cuarentena el feliz cumpleaños, y estemos atentos también a las necesidades. Seguro que sabemos de algún hermano que está pasando un momento difícil y podemos contactarnos entre nosotros para ayudarlos, orar y también ayudarlos materialmente. Y si tenés algún vecino o algún amigo que vos sabés verdaderamente que está necesitado, también avisanos para que podamos ser de bendición, no solamente a los de la familia de la fe, sino también a aquellos que lo necesitan. Que el Señor te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves en el devocional del jueves de oración. Muchas gracias y hasta la próxima.